Ya, oye, yo quiero partir indicando que quiero hablar de 5 puntos en resumen. En primera instancia, hablar un poco del concepto de economía circular y para poder introducir un poco el tema. En segundo lugar, los tres pilares que las empresas actualmente están utilizando para apoyar la planificación de sus operaciones. Después, hablar un poco de los estándares normativos relacionados con enmiendas orgánicas y ahí también explicar un poco el concepto de enmienda orgánica y cómo se interrelaciona con los biosólidos. Después me quiero ir a dos ejemplos de interrelación de flujos de procesos agropecuarios, en donde tenemos dos empresas en cada uno de estos dos ejemplos que pueden ser capaces de interrelacionar sus procesos productivos con el fin de poder apoyarse y lograr disminución de costos económicos, ¿ya? Y finalmente, hablar de la valorización, de la implementación de un flujo circular desde la perspectiva de la siembra de trigo. Y ahí me voy a datos ya un poquito más reales para poder efectivamente, para las personas que nos estén viendo, y si a lo mejor tenemos a algún agricultor que está pensando en utilizar dentro de sus procesos productivos biosólidos o otro tipo de enmienda, que mire estos datos y a lo mejor le aclara varias cosas, ¿ya? Vamos al concepto de economía circular, ¿ya? Aquí hay que tener súper claro que es un concepto económico, ¿ya? Cuando hablamos de economía circular, efectivamente es un concepto económico porque eh, es el flujo para crear valor, riqueza, ¿ya? Y que se relaciona con la sostenibilidad de las operaciones que crean esa riqueza, ¿ya? Y el objetivo es dar valor a los productos, a los materiales y a los recursos, ¿ya? Cuando hablamos de agua, energía, por ejemplo. Y mantener estos recursos, este valor durante el mayor tiempo posible dentro de la cadena productiva, reduciendo al máximo la generación de residuos, ¿ya? Esa es el concepto de economía circular. Y por qué en este momento, o desde ya hace varios años nos viene sonando harto, porque el paradigma antiguo de la cadena productiva lineal, en donde una empresa prácticamente opera sola, se quedó un poco chico. Eso es finalmente el por qué. ¿Y por qué digo que se quedó chico? Porque cuando uno busca eficientar sus procesos, ya no basta solamente con reducir los costos desde la perspectiva ocupar los mínimos insumos para poder sacar el máximo producto, sino que estoy volviendo a utilizar las salidas que tiene ese proceso productivo. Por ejemplo, en el mundo agropecuario, en el caso que me toca a mí, por ejemplo, los planteles de producción de aves o de huevos generan un subproducto que es el guano, y este guano es utilizado por la industria agrícola para poder fertilizar campos, y ahí nos vamos a ir a los ejemplos puntuales. De cómo se interrelacionan, ¿ya? Ahora, hablando de los tres pilares que las empresas actualmente basan su planificación de operaciones, finalmente cuando hablamos de estos tres principalmente, que es la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. ¿Y por qué los tres? Porque nos damos cuenta que las empresas trabajan y desempeñan sus operaciones en un mundo que se interrelaciona, ¿ya? Entonces, no basta solamente con tener eh, la generación de valor a través de la rentabilidad del producto o servicio que yo estoy dando, sino que también tiene que haber una responsabilidad social. Y la responsabilidad social en este caso se define como los aspectos que afectan a la gente y la sociedad civil en relación a su calidad de vida. Y ejemplos súper claros de esto son, por ejemplo, el impacto que generan las empresas en la creación de empleo, cuando existen inversiones sociales, por ejemplo, o, o el desarrollo de habilidades en comunidades en donde ellas operan, ¿ya? Y finalmente está la sustentabilidad ambiental. Cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, hablamos de los aspectos relacionados con la explotación de los recursos naturales, ¿ya? Estos pueden ser genéticos, en el caso de agua o suelo,
¿ya? Y aquí puse una definición de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo que define desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface la necesidad del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Eso, en palabras simples, es no hipotecar el futuro de las futuras generaciones, ¿ya? Eh, y cuando ya estos tres pilares los bajamos al nivel de operación, ya cuando hablamos ya, porque esto es la teoría, pero cuando ya hablamos de la parte práctica y pensando en el uso de enmiendas orgánicas en las operaciones, todos sabemos que tiene impacto y así lo pudimos también conocer en las presentaciones anteriores, ¿ya? Pero estos impactos hay que hacerse cargo, dado que efectivamente las operaciones de las empresas están en un mundo que cada vez está más coordinado, ¿ya? Y cómo nos hacemos cargo o cómo desde la perspectiva desde la regulación, en este caso, hacemos cumplir un determinado estándar para efectivamente tener los mínimos efectos ambientales y sanitarios adversos en el uso de biosólidos, ¿ya? Es a través de la normativa existente. Y en este caso, en las presentaciones anteriores se habló del Decreto Supremo 4 y también yo quiero hacer alusión a la pauta técnica para el uso de guanos en predios agrícolas, ¿ya? Y que esto está en el marco de un programa de mejoramiento de suelos que el Estado chileno ha venido desarrollando desde hace algún tiempo, ¿ya? Ahora, yendo un poco un paso atrás, la definición de enmienda orgánica eh, es, eh, es un producto que tiene como función el mejoramiento de determinadas características del suelo, ¿ya? Cuando hablamos de biosólidos o el uso de guano de origen animal, estamos hablando principalmente del valor nutricional. ¿Por qué digo principalmente? Porque también tenemos otro tipo de enmiendas que corrigen otros tipos de problemas en el mundo agrícola. Por ejemplo, la acidez de los suelos puede mejorarse a través de la cal de la industria azucarera u otro subproducto de otra industria, de otra cadena productiva, ¿ya? Pero finalmente hay que hacerse cargo de los efectos ambientales y sanitarios. En el caso de los biosólidos y el subproducto de origen animal, eh, quiero dejarles como mensaje de que hay un proceso que transforma y que hace cumplir el estándar para que puedan ser considerados enmiendas orgánicas. Por ejemplo, cuando hablo del Decreto Supremo 4, en el caso de los biosólidos, las plantas de tratamiento de agua servida tienen la función de depurar el agua de los alcantarillados y sacan como productos, hay dos líneas. Una, que es el agua que finalmente se dispone cumpliendo la normativa legal vigente, en este caso el Decreto Supremo 90, pero por otro lado están los lodos sanitarios, ¿ya? Y estos lodos sanitarios, para poder ser usados como enmiendas orgánicas, tienen que cumplir determinadas características que están descritas en el Decreto Supremo 4. Y cuando hablo de características, hablo de la clasificación que establece este decreto, ¿ya? Ahí principalmente hay tres características, o sea, tres niveles de calidad, ¿ya? Hablamos de lodos clase A, hablamos también de lodos clase B y hablamos de los estabilizados, ¿ya? El primero que nombré es la calidad superior y hacia abajo son de una calidad inferior, pero cumplen un estándar y por medio hay un proceso para lograr ese estándar, ¿ya? Cuando hablamos de los procesos que intermedian la generación de un biosólido, estamos hablando principalmente de compostaje, secado térmico, encalado, digestión aeróbica, anaeróbica, ¿ya? Y ahí el mismo Decreto Supremo 4 establece cuál es el estándar que deben cumplir, y eso se verifica a través de análisis, y estos análisis que son de laboratorio o mediciones en terreno, en algunos casos, acreditan que tienen este nivel de calidad aceptable para ser utilizados como enmiendas orgánicas, ¿ya? Eso es, por un lado, el Decreto Supremo 4. En el caso de la pauta técnica de la aplicación de guano, si bien no tiene el carácter de un decreto supremo o una ley, es una guía, y es una guía que el SAC ha ido utilizando consistentemente a través del tiempo, ¿ya?
Por ejemplo, cuando la agroindustria pasa por tramitación ambiental, eso quiere decir cuando se desarrolla un proyecto y se entra a una DIA o a un estudio de evaluación de impacto ambiental, el SAC como ente sectorial se pronuncia cuando hay generación o uso de estos guanos en el uso agrícola y siempre hace alusión a esta guía, ¿ya? Y cuando hablo de qué es lo que tiene, qué es lo que incluye esta guía, esto finalmente da dos principales puntos. Por un lado, establece condiciones de manejo, ¿ya? Porque aquí, a diferencia de los biosólidos, acá el guano proveniente de la industria agrícola puede ser utilizado en estado fresco, ¿ya? Pero bajo determinadas condiciones de aplicación, ¿ya? Y un poquito más adelante vamos a hablar cuáles son las condiciones de aplicación con uno de los ejemplos que vamos a conversar. Y por otro lado, establece que es también algo que se pide dentro del Decreto Supremo 4, que haya un plan de aplicación. Y este plan de aplicación, el principal punto que existe dentro de esto es un balance de nitrógeno, que es el factor limitante en la aplicación de estas enmiendas orgánicas en cultivos o en potreros, ¿ya? Ahora, pasando a los ejemplos que les quiero comentar, son dos ejemplos en donde tenemos dos industrias que son totalmente distintas, ¿ya? En el caso de la empresa 1 estamos hablando de una empresa sanitaria que, como les mencioné anteriormente, genera como subproducto lodo y a través de un proceso que está descrito en el Decreto Supremo 4, luego llega a una clasificación de calidad que le permite ser aplicado como enmienda orgánica, ¿ya? Y para eso, actualmente, en este caso, para la industria sanitaria, históricamente ha sido un residuo que implica un costo, y estos costos se dividen en tres principalmente, que es el costo de tratamiento, que es el costo de implementar una técnica para poder llegar a la calidad que permite la aplicación benéfica u otro tipo de disposición. Está el costo de transporte desde las plantas de tratamiento hasta los sitios de disposición final o los sitios de aplicación. Y finalmente está el costo de disposición, que es la tarifa que cobran los rellenos sanitarios, los bonos rellenos, por ejemplo, para poder recibir este residuo, ¿ya? No así cuando hay aplicación benéfica. Este último costo no está, sale de la cadena de costos de la empresa sanitaria y de cierta manera ahí es el punto en donde se puede anclar o se pueden superponer o se pueden relacionar con otra cadena productiva de una empresa totalmente distinta, ¿ya? Aquí la segunda empresa, estoy hablando de una empresa agropecuaria que se dedica a la engorda de ganado con pastizales, ¿cachai? Perdón. Eh, Aquí está la interrelación o los flujos de entrada y de salida de cada una de las empresas, en donde lo que les comenté, que las aguas servidas son las que entran a estas plantas de tratamiento, sale agua depurada y por otro lado salen los biosólidos, y la empresa 2, que utiliza como insumos los terneros o las vaquillas para producción de carne, utiliza pasto como mezcla forrajera, que es una mezcla de distintas variedades de pasto que dan la calidad nutricional necesaria para la engorda de estos animales, y finalmente como salida tiene vacunos de carne que finalmente son los que son comercializados. Aquí es donde se puede hacer el link entre las dos flujos productivos. Y por ejemplo, el nivel de fertilización que necesita este pasto de esa siembra, en esa siembra, se puede intercambiar por el costo que tiene de disposición la empresa sanitaria, ¿ya? Entonces, en este caso, la empresa sanitaria disminuye sus costos
y la empresa 2 disminuye sus costos. Y ya no nos vemos como dos flujos productivos distintos, sino que trabajamos en conjunto. Y los dos nos beneficiamos de este trabajo en conjunto, ¿ya? Ahora, el segundo ejemplo, me quiero ir ya, quiero hacer alusión a una empresa productiva de huevos o aves de carne, y por otro lado una empresa productiva de maíz, perdón, de trigo, ¿ya? En donde yo tengo como entrada en la empresa 1 granos para la alimentación de la dieta de estas aves, ¿ya? Que es una mezcla de granos que se calcula a través de los aportes nutricionales de cada uno de los granos. Y por otro lado, yo tengo salidas, huevos, que son los que comercializados en el mercado respectivo, y por otro lado tengo el guano, ¿ya? Y este guano, hace mucho tiempo, en la industria avícola dejó de ser un residuo, porque actualmente se ancla y se consolida la interrelación con empresas productivas de granos, ¿ya? En donde estas empresas tienen como insumos las semillas y los fertilizantes. En algún momento, cuando utilizaban fertilizantes químicos, por ejemplo, mezclas de nitrógeno, fósforo y potasio, más urea, aportes de ese tipo, por ejemplo, y por otro lado tienen salida granos para la alimentación, ¿ya? Actualmente, como todos saben, las regiones octava, novena y décima son intensivas en cultivos de estos tipos, entonces para los agricultores nacionales estas interrelaciones que se establecen con este tipo, con las empresas como la empresa 1, son bastante ya conocidas ya en el mundo agrícola, ¿ya? Y la interrelación que existe es el guano utilizando como fertilizante para estas plantaciones de trigo, y estos mismos granos producidos por los agricultores son vendidos después a las empresas que producen huevos o producen aves de carne, ¿ya? Entonces, si no fuera así, la empresa 1 tendría un tremendo problema porque no tendría cómo sostener este costo, ¿ya? Pensemos que son empresas competitivas y no tienen precios regulados, entonces cuando están compitiendo en el mercado, la oferta, el precio de ajuste oferta-demanda tiene que ser el de equilibrio, y si no tuvieran este costo adicional, ese costo finalmente repercute en pérdida de competitividad de las empresas, ¿ya? Y por otro lado, en el caso de las empresas 2, el tener contratos o opciones de compra de futuros, por ejemplo, en el caso de las producciones anuales, ellos, por ejemplo, siembran ya sabiendo a quién le van a vender. Entonces, eso reduce también la incerteza de mercado que tienen este tipo de empresas, ¿ya? Ahora me quiero ir al caso práctico de aplicación de guano en potreros, ¿ya? Aquí, primero que todo, les quiero mostrar una imagen que fue tomada hace un par de días. Esto es en la octava región, en donde esta es la maquinaria especializada que se utiliza para poder aplicar guano en potreros, ¿ya? En este caso, son potreros de pasto para crecimiento de vacuno, que no necesitan ser incorporados, pero sí aplicados una vez que se genera el guano en forma inmediata, ¿ya? Porque así reducimos bastante de las desventajas que pueda existir en la aplicación o en el uso de este tipo de biofertilizantes o enmiendas orgánicas. Por ejemplo, la emanación de olores, ¿ya? Bueno, aquí sale en el lado izquierdo, le quise indicar algunas de las condiciones de aplicación que indica la pauta del SAC, ¿ya? Eh, lo más importante para este tipo de aplicación es que tiene que ser acompañado de un balance de nitrógeno. Y cuando hablamos de balance de nitrógeno, estamos hablando de análisis de laboratorio que se hacen a muestras realizadas en estos potreros, en donde se establece la cantidad de nitrógeno que tienen per se,
Se mide también la cantidad de nitrógeno que tiene la enmienda orgánica a utilizar y se calcula la cantidad de nitrógeno que yo necesito o la cantidad de enmienda que yo necesito para el cultivo en específico, porque cada cultivo tiene distintas necesidades de nitrógeno. Por ejemplo, el maíz tiene altísima demanda de nitrógeno en comparación a el trigo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, uno, en pro a lo mejor de maximizar el uso de los biofertilizantes, uno podría planificar una siembra de maíz para poder conseguir el mayor uso de este biofertilizante, ¿ya? Por otro lado, esta guía habla de una limitante, perdón, en esparcir en áreas inundables. Ya Raúl en la presentación anterior lo explicó súper bien y cuál es el efecto que esto tiene en las escorrentías superficiales y en las escorrentías subterráneas. ¿Ya? Por otro lado, lo que les mencioné, aplicación inmediata. Por ejemplo, en la industria avícola se genera el guano el día 0 y al día 1 tiene que ser aplicado. No puede ser almacenado porque al momento de almacenar podrían haber efectos no deseados. Por ejemplo, atracción de vectores, que son, cuando estamos hablando de vectores, son moscas principalmente, o generación de olores que puedan repercutir en la calidad de vida de las personas que están aledañas a las operaciones de la empresa. ¿Ya? Y por otro lado, se indica una limitante en aplicar a zonas con pendiente sobre 15%, ¿ya? Y esto tiene relación con la escorrentía superficial que puede haber y la posible contaminación de cuerpos de agua superficial, ¿ya? Ahora, como ventajas, lo que ya hemos hablado, ahorro en fertilizantes para el caso de la empresa agrícola, y por otro lado, mejora en condiciones del suelo y además reduce la erosión. ¿Por qué reduce la erosión? Porque, por ejemplo, en este campo existe una capa vegetal constante durante todo el año, ¿ya? Cosa que no todos los suelos de la octava región tienen, ¿ya? Entonces, eso desde el punto de vista de la valoración que tiene ese terreno es mayor, ¿ya? Y lo que les comentaba acerca de las desventajas de la aplicación. Eso es necesario, la aplicación de incorporación inmediata para evitar generación de dolores o atracción de vectores. ¿Ya? Ahora nos vamos al caso práctico, a la valorización. ¿Ya? Aquí yo les presento dos escenarios, ¿ya? En donde el escenario 1 es un agricultor individual que cultiva trigo en secano y aplica urea y una mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio para poder fertilizar, ¿ya? Y esto es el escenario 1, ¿ya? Acá se presenta, perdón, voy a explicar el escenario 2 antes de irme a los números. El escenario 2, el agricultor se asocia con una empresa que provee guano o un biosólido, y esto puede ser una empresa del mundo avícola o una sanitaria, por ejemplo. El agricultor ahorra el fertilizante y la empresa proveedora de este biosólido ahorra el costo de disposición de este biosólido o guano, ¿ya? Entonces, la interacción entre las dos finalmente es una interacción de ganar-ganar, ¿ya? Ahora, cuando nos vamos a los números, aquí las primeras tres líneas corresponden a los ingresos por venta. Ya este total de ingresos por venta, en los dos casos es el mismo porque yo puse un precio de mercado de 145 pesos el kilo de trigo y un rendimiento de 5.000 kilos por hectárea. Este valor es bastante confiable, porque por ejemplo, el día de hoy, el kilo de trigo se está transando cerca de los 170 o 180 pesos, el día de hoy, 22 de octubre del 2020, ¿ya? Y en el caso del rendimiento, este también es un rendimiento conservador, ¿ya? Los campos productivos que son intensivos, tienen rendimientos superiores. Estamos hablando de 6.000, 6.500 hasta 7.000 kilos por hectárea, ¿ya? En relación a los costos directos relacionados con el cultivo, estamos hablando primero mano de obra. Todos estos costos están por hectárea, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mano de obra,
son 28.600 pesos por hectárea. Ya finalmente esos costos de mano de obra, estamos hablando de la desinfección de la semilla, por ejemplo, en el apoyo en el apoyo a la siembra, pulverizaciones o en el apoyo a la cosecha. ¿Ya? Por otro lado, está la maquinaria. Ya están considerados costos de arriendo de la maquinaria por hectárea, ¿ya? Después estamos hablando de insumos y aquí es donde se produce la principal diferencia entre los dos escenarios, en donde en el primer escenario está considerada la semilla de trigo, fertilizante, fungicida, insecticida y herbicida. Y en el caso del escenario 2, yo me estoy ahorrando el fertilizante porque me lo está proveyendo la empresa que está reduciendo sus costos a través eh, de regalar, que es el mejor de los casos, en algunos casos se vende también, este biosólido, ¿ya? Finalmente hay un 5% de imprevisto y el total de costos directos estamos hablando de 598 para el caso, 598.000 pesos por hectárea para el escenario 1 y para el escenario 2 410.000 pesos. Y aquí están los costos indirectos que están relacionados con la administración, venta y un costo financiero del, de la inversión de este cultivo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del margen neto por hectárea, estamos hablando del escenario 1 de 97.000 pesos y en el escenario 2 de 293.000 pesos. Y eso es una diferencia enorme. Pero ojo que este es el mejor escenario, en donde el fertilizante, aquí no hay un pago por el fertilizante. Yo solamente consideré que la empresa que entre comillas, se quiere deshacer del biosólido o de guano, lo dona a la empresa 2 y esta empresa reduce sus costos de disposición y esta empresa reduce sus costos de fertilizante. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a un análisis de sensibilidad, son las dos variables más inciertas que hay dentro de este análisis, el precio de venta de trigo. Ya eso todos los días está variando. Nosotros en Chile tenemos importación de trigo y en la época en donde la cosecha de este grano acá en Chile todavía no comienza. Por ejemplo, la cosecha de trigo comienza a mediados de enero, pero los últimos meses, antes de enero, prácticamente no hay trigo nacional, sino que prácticamente es todo importado desde Argentina y Estados Unidos en barco, ¿ya? Entonces, el precio es bien variable, ¿ya? Ahora, como les dije en alguna diapositiva anterior, el precio actualmente se mantiene en 175, incluso un poco más alto, ¿ya? Pero este es el valor que vimos en la tabla anterior. Ese es la utilidad neta que tiene la siembra de trigo y cómo varía esta utilidad con este precio de venta del trigo, ¿ya? Por otro lado, está el análisis de sensibilidad del rendimiento por hectárea, ¿ya? Aquí el rango es bastante amplio. Cuando estamos hablando de 3.500 kilos de trigo por hectárea, es un rendimiento pésimo, súper, súper malo. Y cuando estamos hablando de 6.500, es ya en el rango de los mejores rendimientos que uno podría obtener por hectárea, ¿ya? Y como vemos, todos estos valores son más positivos que en el caso del escenario 1, o sea, son mayores que el escenario 1. Eso quiere decir de que efectivamente la interrelación de estas dos empresas a través de sus cadenas productivas puede ser una alternativa interesante para poder eficientar de manera óptima los precios y así poder ser también más competitivos en el mercado, ¿ya? Finalmente, quiero mostrarles una lámina. Esta foto fue tomada hace un par de semanas, uno de los días que pudimos salir de esta cuarentena y que el día estuvo bien, no con tanta lluvia, ya esto fue ya saliendo en el invierno. Y aquí, si se fijan, el lado izquierdo es un potrero que no tiene aplicación en este caso es guano de gallina, ¿ya? No tiene aplicación de guano de gallina, este potrero está
crece solamente sin ningún manejo, pero en el lado derecho tenemos un potrero intensivo que se ocupa para engorda de animales, ¿ya? Y se mantiene, se fertiliza a través de guano gallina. Y pueden ver la diferencia, uno, en color y en la cantidad de pasto, que aquí se ve poco porque hace poco tuvieron rotación los animales que estaban ahí, pero la cantidad producida de pasto en este potrero es considerablemente mayor que en un potrero de estas características, ¿ya? Eso es, espero haber sido súper claro. Si tienen alguna consulta, la vamos a hacer al final, por lo que entiendo.